CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 766, el propósito y las metas, segunda parte. Para iniciar escuchemos Romanos capítulo 8, versículos 28 al 34. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Doctor, continuamos con nuestro tema, que es sobre las metas y el propósito de la vida. Pero para iniciar queremos darle gracias a la gente del Ministerio Esperanza para el Corazón, que muy amablemente se ha puesto en contacto con nosotros y han estado aportándonos, apoyándonos, mandándonos documentos, estudios bíblicos que sirven de pauta para este y todos los programas de la serie. Muchas gracias a Jun Hunt y todo su equipo. Queremos también agradecer a toda la gente que se pone en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com y continuando con nuestro programa y aclarando que es el último de esta vasta serie de programas sobre el tema del propósito para vivir, recapitulamos un poco lo que veíamos en el programa anterior. Hablábamos acerca de las metas. Las metas son buenas, pero no son el todo, porque muchas veces podemos establecernos metas que no nos van a llevar hacia el propósito general de nuestra vida. Que al contrario, nos alejan del propósito que Dios tiene para nuestra vida y que tenemos que ser muy cuidadosos. En este sentido, veíamos que las metas deben de ser, número 1, específicas. Número 2, deben ser alcanzables. Número 3, las metas deben de tener un plazo para lograrlas. Número 4, las metas deben ser relevantes. Número 5, las metas no deben depender de otros a fin de que se cumplan con éxito. Pero por otro lado, las metas deben beneficiar a otros. Y finalmente, las metas nunca deben de ir en contra de la voluntad de Dios expresada por la Biblia. Qué importante. Por eso la Biblia dice, o presentes, ausentes, debemos agradar a Dios. Como sea, debemos de agradar a Dios. Y para agradarlo, requerimos de fe y requerimos de conocer su voluntad expresada en la palabra. Y fíjate que hay una tendencia, yo lo he visto en alguno de mis discípulos, que los errores pasados, ellos creen que han destruido la posibilidad de tener una vida con propósito. Me habló uno de mis discípulos a las 4 de la mañana. Él tenía que hacer una decisión antes de las 6 de la mañana y por eso me llamó. Pero a él le atormentaba su pasado. Sí. Su decisión tenía que hacer algo que le recordaba su pasado. Entonces yo le dije, te hablo en una media hora. Y me puse a orar, mi esposa y yo. A la media hora le llamamos. Le dijimos, él no nos había dicho eso de su pasado. Nomás la respuesta es ser, no te preocupes por tu pasado ya fue arrebatado y fue clavado en la cruz, y perdonado. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que tú eres una nueva, es un borrón y cuenta nueva, así se lo dije. Y dijo, ya entendí, dice, porque no podía hacer mi decisión por lo que yo había hecho allá atrás. No, tú ahora estás en Cristo y el que está en Cristo tiene un nuevo comienzo. Así es una gran realidad. Y esta, es una de las limitantes
que muchas veces nos encontramos en el camino rumbo a nuestro propósito. Esa terrible realidad del pasado. Y muchos llegan a decir, no, ya, por ese pasado estoy condenado, ¿Sí? no puedo llegar a cumplir este propósito. Error. Y ahí, ¿sabes cuál es el problema? Que no se pueden perdonar a sí mismos. Así Dios es. ya los perdonó. Quizás los seres amados ya lo perdonaron, pero Él no se puede perdonar. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos ha perdonado. Dice 2 Corintios 5:17 lo que usted mismo nos decía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para adelante. Pero hay otro mito, hay otro obstáculo en el camino rumbo al propósito. Y muchos dicen, mi propósito para vivir se ha esfumado. Ahora no tengo razón para vivir. Por ejemplo, conocí el caso de una mujer que vivía para atender a su hija. Tiene 2 hijas, pero una estaba enferma. Ella vivía en cuerpo y alma para atender a la enferma. La enferma murió. Y llegó a la librería donde estamos y me dice, ¿sabe qué? Yo siento que mi propósito de vivir se fue a la tumba, está con ella. Tengo un esposo maravilloso, tengo otra hija, pero yo siento que yo nací para atender a la otra. Y mucha gente así lo ve. Así es. Cuando muere el cónyuge, por Así ejemplo. es, cuando se muere el cónyuge dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién molesto? ¿Con quién me peleo? Sí. Sí, es cierto. La realidad es de que todo cristiano auténtico está completo en Cristo y está siendo transformado conforme el carácter de Cristo. Fíjate lo que dice según de Colosenses 9:10, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, tú estás completo en Él. Mientras yo esté vivo y Cristo esté ahí, Amén. hay propósito. Así es. Así es, el mundo puede rodar, la economía puede desplomarse, la bolsa puede caer, puede morir quien sea. Es terrible, es cierto, pero si está Cristo ahí, hay un propósito para mi vida. Estamos escuchando El propósito y las metas, segunda parte. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, le recordamos a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa, El propósito y las metas, segunda parte, cualquier otro sobre la serie del propósito. Simplemente con la palabra propósito, que es la palabra clave, van a encontrar una serie de 10 programas en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Pueden escuchar directamente los programas en línea. Para cerrar, doctor, hablamos acerca del propósito y me viene a la mente un arquero, un arco en la mano, una flecha y su intención, dar en el centro, Dar en el blanco. centro, en ese centro blanco del target, Yeah. su meta, su propósito. Las metas bien dirigidas nos van a permitir, en efecto, dar en el blanco. Pero en el blanco, ¿de qué? Del propósito de Dios para nuestra vida. Para mi vida, seguro. ¿Cómo podemos nosotros poner en un balance estos dos conceptos? Ok. Propósito y metas. Mira, vamos a decir, déjame decirte el propósito. La razón de mi existencia. O sea, el propósito está relacionado con las prioridades a largo plazo que Dios ha planeado para mi vida. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, a la luz de este propósito, ¿cuál sería nuestra meta? Bueno, vemos que el propósito es algo general relacionado con prioridades a largo plazo. En Así ese es. sentido, vemos que las metas son
el camino que nos va a llevar a lograr ese propósito. Las metas se relacionan con diferentes trabajos a realizarse. Correcto. Donde Dios nos permite llevarnos a cabo para cumplir el propósito de nuestras vidas. En ese sentido, la Biblia expresa lo siguiente: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 5 y 6. Ahora, vamos al propósito. El porqué de mi existencia. ¿Por qué estoy aquí? Los propósitos se relacionan con lo que quiero lograr en mi vida. Fíjate. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, a la luz de esto, ¿cuál sería la meta? Bueno, esto nos deja ver que el propósito se enfoca en el porqué de la existencia, mientras que una meta que está acorde a nuestro propósito se va a enfocar en el qué, es decir, qué hacer en la vida, qué hacer con nuestra vida. Las metas se relacionan propiamente con actividades. Así es, con lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. En ese sentido, escuchemos con mucha atención lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 15, 16 y 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, vamos a hablar del propósito. Alinearme con el blanco de Dios, o sea, con la meta que Dios está poniendo delante de mí. Los propósitos son la inspiración que le ayudan a alcanzar esos logros. Fíjate, qué interesante. Por tanto, amados míos, dice Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y aquí está la clave, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto nos habla de que el propósito nos lleva a alinearnos con el blanco de Dios. La meta nos va a ayudar a calcular cuáles tiros y cuántos debemos de arrojar al blanco. Las metas propiamente son nuestros logros personales. Dice el Salmo, capítulo 62, versículo 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. Otro propósito hermoso, disfrutar la razón por la cual estoy aquí y ahora, aquí en esta tierra. Los propósitos que producen paz, y no solo paz, significancia, que me ayudan a dejar un legado. Y mira lo que dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vida que formula metas conforme los propósitos de Dios es aquella que va a explotar tanto talentos como habilidades a fin de demostrar un crecimiento desde dentro, desde la esencia de lo que somos, desde nuestro carácter. Fíjese lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate que podríamos terminar diciendo qué maravilloso pensar que Dios tiene un propósito y un plan para mi vida. Y decirle al Señor, estoy agradecido, Señor. Y viene a mi mente lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3. Cuando él estaba en la cárcel, él decía, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero él dice estas palabras, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.